RTP. Le damos la bienvenida a un amigo de esta casa, Pedro Donoso, experto en comunicación política, director de ICARE, y con él vamos a hablar de la coyuntura nacional y la indescifrable política ecuatoriana. No es que el nuevo Ecuador no lo puedan entender los del viejo Ecuador, es que el Ecuador creo que nadie lo entiende. Y la sorpresa nos toma a todos en el desayuno. Muy bien, bienvenido querido Pedro a la mañana en RTP. César, muchas gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Para empezar, ¿qué cifras de mediciones, por lo menos que usted pueda citar, nos puede presentar para entender qué pasó con el paro y por qué el gobierno parece que se mantiene fortalecido a pesar de un paro extendido, aunque en su impacto relativamente, comparativamente débil? Bueno, digamos, las cifras que nosotros manejamos son las del CIES. Usualmente esta encuestadora hace una encuesta en Quito, Guayaquil, 820 casos. La corrió finalmente el fin de semana pasado. Entonces no se avanzó, digamos, a medir la finalización del paro, ¿no? Entonces eso es como muy importante plantearlo. Pero un poco nosotros, antes de recibir estas cifras, y viendo el desarrollo de la movilización nacional, etcétera, habíamos planteado como hipótesis el hecho de que quizás el paro no es un hecho político analizable en sí mismo, digamos, ¿no? Por sus características, porque estaba geolocalizado, digamos, en Imbabura, porque finalmente todos los hechos y esos eventos, al parecer, digamos, no estaban afectando o irradiando, digamos, algún tipo de afectación en la percepción. Pero cuando recibimos estas cifras, esta hipótesis tiene más solidez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la encuesta en septiembre mide el humor social. El humor social es un indicador fundamental para nosotros porque el humor social evidencia cómo una sociedad tiende finalmente a comportarse, digamos, en el ámbito incluso del consumo. Hay literatura vasta que demuestra que cuando una sociedad está altamente pesimista, por ejemplo, consume menos. Cuando una sociedad está altamente pesimista, es más permeable a los estallidos sociales, ¿no? Para ir a las cifras, en septiembre, en la encuesta de septiembre, el pesimismo presente se ubicaba en 66%. ¿Y qué nos dice esta encuesta de ahora, de este fin de semana? Que se ubica en el 64%. Es decir, digamos, hay una caída de 2 puntos en el pesimismo. Margen de error en todo caso. Incluso en el margen de error, paro de por medio. Entonces, eso ya nos levanta las alertas, ¿cierto? Y nos dice, ¿la movilización movió algo en la percepción? Veamos, al parecer no. ¿Qué nos dicen las cifras finalmente de Daniel Noboa en valoración de gestión? El consolidado, porque si bien la encuesta, digamos, evidencia que hay una caída pronunciada en Quito, pero hay una recuperación en Guayaquil, ¿qué nos dice? En septiembre había, digamos, la gente calificaba la valoración de gestión del presidente Noboa en 42% positiva, hoy en esta encuesta en 46.4% positivo, ¿no? Y, por ejemplo, el valor de la desconfianza en el gobierno, que era bastante alta, en septiembre se ubicaba en 62% y sí tiene una caída pronunciada a octubre de 51%. Me quisiera detener en eso, Pedro, que mencionabas hace poquito, porque hay un montón de cosas interesantes que se pudiese discutir a base de esas cifras. Pero esto de que Noboa crece en Guayaquil y baja en Quito, después de que haya tenido también un crecimiento importante Noboa como representante del anticorreísmo en Guayas comparado a anteriores elecciones de él y de otros líderes de ese anticorreísmo. Se habla de que en la costa ecuatoriana siempre le va bien al caudillo, al candidato más populista o por lo menos populachero. Y entonces Febres Cordero, Bucaram, Noboa padre y Noboa hijo, Correa en sus distintos momentos han tenido mejores resultados en la costa que en la sierra, independientemente sea en la opción de derecha y izquierda del momento. Sin embargo, Noboa, hijo, empieza con fuerza en la sierra porque era el terreno del anticorreísmo contra el otro caudillo, contra Correa. ¿Será que ahora se está trasladando a la costa, que él está empezando a ocupar el espacio, digamos, para el caudillo que siempre hay en el litoral ecuatoriano? Es difícil determinar, porque en cambio Daniel Noboa en la segunda vuelta del 2025, por ejemplo, en Cotopaxi creció 68% en comparación a la primera vuelta, ¿no? Es decir, Noboa más bien tiene su bastión en la Sierra Centro, ¿cierto? Y ahí hay que poner sobre la mesa también el análisis. El análisis del Ecuador electoral es un análisis de 7 provincias. 7 provincias te ponen el 75% del electorado, ¿no? Incluso yo he sido como muy criticado por citar esta encuesta y sacar conclusiones solo con Quito y Guayaquil. Pero claro,
el ámbito del análisis que nosotros estamos planteando en el orden cronológico es del proceso eleccionario. Y si tomamos Quito y Guayaquil, estamos hablando del 40% del electorado, ¿no? Entonces, yo no sé si es que hay esa transición, porque en cambio, digamos, Noboa no tenía unos buenos números en septiembre en Guayaquil, digamos, había como un estancamiento en su valoración de gestión, era muy bajo. No sabemos cuál es el hecho político detonante de por qué sube en Guayaquil. Hay que poner un hecho político también importante, que es la bomba que explota, digamos, ¿no es cierto?, en Guayaquil, fuera del mall, ¿no es cierto? Entonces, sí es un hecho que nos llama muchísimo la atención, pero que es una de las razones de por qué está tan difícil establecer una relación entre la realidad y la percepción. Es decir, no hay como mucha claridad finalmente de por qué cae en Quito y sube en Guayaquil. Puede ser el paro, nosotros estamos viendo que no, estamos viendo que quizás la gran hipótesis que nosotros planteamos es que la movilización nacional no movió las cifras de percepción, ¿no? Y lo estamos viendo ahora. Entonces, habrá que ver más con cualitativos, habrá que ver más con la extensión del tiempo, pero claro, además nos estamos enfrentando que esta es de las pocas veces en donde vamos a ver la reacción de un hecho político como la movilización nacional, la eliminación del subsidio, cómo se tangibiliza en votos. Es decir, estamos a 3 semanas de la consulta popular, entonces va a ser como mucho más fácil establecer una correlación en qué es lo que sucede con un anuncio que elimina el subsidio, con una movilización nacional, y cómo se extrapola finalmente a la valoración de un gobierno ya en votos, que se tangibiliza más fácil. Y justamente, doctor, ese análisis de saber el por qué, ¿no? Una razón podría ser también que todo el gabinete se movió a la Tacunga. La parte positiva que parece que no se registra en Quito, en donde el gobierno trató de salvar la ciudad nuevamente de un caos, donde un alcalde, Pavel Muñoz, estaba totalmente invisibilizado dentro de esas manifestaciones y no se quiso involucrar. Y actualmente en la costa, la decisión de traer a 7.000 fuerzas militares acá al Guayas a precautelar y para defender la delincuencia. Estas acciones parece que no se reflejan realmente en las decisiones, tanto en Quito como Guayaquil, de la aprobación del gobierno. O sea, ¿qué más se tendría que hacer para que realmente uno pueda identificar estos porcentajes de acuerdo a las gestiones? Digamos, ahí la única respuesta que podemos tener son cualitativos, ¿no? Es decir, el cuantitativo como herramienta te explica el qué, el cualitativo te explica el por qué, digamos, ¿cierto? El cuantitativo te explica finalmente lo que está sucediendo en la parte epidérmica de la percepción. El cualitativo sí te explica el fenómeno o una parte más fenomenológica, digamos, ¿no? Nos hace falta mucha información para entender. De todas maneras, con cualitativos, la percepción está muy enrarecida, digamos, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo la sociedad reacciona no a los resultados, porque este es un gobierno que no tiene resultados, y lo dicen las cifras, digamos, no es un juicio de valor, ¿no? Es decir, este es el año más violento de la historia, ¿no? No hay resultados plausibles, ¿verdad? Pero hay, digamos, muchas acciones pre-resultados, si se puede decir así, ¿no? Es decir, ¿de qué nos sirve que haya un 75% de cabecillas de los GDOs capturados si es que no se evidencia finalmente en la reducción de muertes violentas? Claro. ¿No? Entonces, sí se necesita como mucho cualitativo para entender por dónde va la percepción, ¿no es cierto? Ahora, claro, hay varias hipótesis también. Una de esas es, si partimos de la hipótesis de que hay una inmovilización en la percepción, el miedo puede ser un factor, digamos, de respuesta, porque el miedo puede movilizar o puede inmovilizar, y parece que lo segundo es lo que está sucediendo. Otro aspecto interesante de los números que se presentan es sobre la constituyente. Yo también pude ver algo de las cifras que presentaba el CIES y, claro, y qué nombre, ¿no? Que coinciden, no las siglas, pero fonéticamente con cierta controversia la agencia, ¿no? Pero siempre me toca aclarar que no es el centro de inteligencia, sino una encuesta. Correcto. Que ir a uno para ver esos otros números, ¿no? Pero bueno, habla esta encuesta de un número importante de ecuatorianos que cree que la constituyente no va a ayudar en nada o no entiende para qué sirve. Recuérdeme bien qué fue lo que se preguntó. Pero sin embargo también da números muy positivos, hasta más positivos que los del propio gobierno. En la pregunta sobre si aprobar o no el inicio de un proceso, la convocatoria de una asamblea constituyente. Creo que la relación era un 50 y pico % de, digamos, de no rechazo, ¿no? Pero de
no necesariamente entusiasmo por la constituyente y un 70% a favor de la pregunta. Recuérdenos los números, Pedro, y explíquenos qué podría significar eso. Es correcto, digamos. La pregunta específica es, ¿usted votaría a favor de instalar una asamblea constituyente? Un 70% del consolidado dice que sí, ¿no? Esa es como la primera parte, que además sorprende un montón, ¿no? Y sorprende un montón porque, claro, no tiene mucha síntesis con lo que sucedió. Es decir, en teoría, ¿no es cierto?, en el Ecuador teórico, y como lo conocemos, un presidente elimina el subsidio al diésel, enfrenta una movilización nacional, plantea una constituyente. Es muy difícil finalmente que haya una intención de voto tan alta, ¿no? Pero cuando aterrizas, ¿verdad?, en la pregunta, ¿usted cree que una nueva constitución va a resolver los problemas del Ecuador? Hay un 55% en Guayaquil y un 45% en Quito que te dice, no creo que va a resolver el problema. Entonces, hay ahí una contradicción bastante interesante y podemos plantear hipótesis, ¿verdad? Y yo creo que más bien ese es como el encuadre más importante de todos, que es el gobierno puede hacer uso de, yo elimino el subsidio al diésel, ¿verdad? Y les dije, no se van a disparar los precios y no va a haber un estallido social. ¿Qué hizo la oposición? Magnificó, es decir, leyó lo que en el 19 y en el 22 sucedió, ¿verdad? Es decir, hubo violencia, hubo estallido social, el pesimismo creció muchísimo, digamos. Solo hay que recordar que después del 2022 el efecto en el humor social es que Guillermo Lasso tuvo que gobernar el Ecuador el 2023 con un promedio del 90% de pesimismo, ¿no? Altísimo, digamos, ¿no? Pero claro, entonces el gobierno lo que dice es, miren lo que dice la oposición, yo elimino el subsidio, ¿verdad? Y se disparan los precios y no va a haber cómo salir de su casa. Y la gente sale de su casa, toma un bus, ¿no es cierto?, ve que no ha subido el pasaje y tampoco ve que hay un paro nacional, tampoco hay violencia. Entonces, finalmente el gobierno puede echar mano de decir, vieron, les dije, ahora les digo, con una nueva constitución se arreglan los problemas del Ecuador y le da un margen de maniobra, digamos, ¿no? Es decir, esa yo creo que es la gran ventaja que puede tener el Ejecutivo. Vamos finalmente a los mismos números. En septiembre, la encuestadora pregunta, ¿usted cree que la eliminación del subsidio le afecta mucho, algo, poco o nada? Hay un 82% del consolidado que dice mucho o algo. Pero ahora la encuestadora pregunta, ¿usted ha sentido que la eliminación del subsidio le ha afectado, digamos, en los precios? Hay un 44.3% que te dice que no. Hay un 54.7% que te dice que sí. Es decir, la tangibilidad del efecto de un anuncio de esa magnitud, que se anunció, valga la redundancia, de parte de la oposición como un tema muy, muy grave, pues finalmente no sucedió. Esa yo creo que es la ventaja del gobierno y esa puede extrapolarse finalmente a una intención de voto tan alta de su propuesta. Noboa tocó el diésel, Milei tocó a los jubilados y al simbólico Hospital Garrahan. Noboa se ha enfrentado a casos de corrupción, escándalos de exceso del uso de la fuerza en la fuerza pública. Milei se ha enfrentado al discurso también de, digamos, la represión de la protesta social, aunque no con la intensidad acá en Ecuador. Los dos han tenido problemas con la economía. La gran diferencia es que Milei por lo menos ha controlado la inflación. Acá no hay inflación. Y eso es todo un tema, creo, para discutir en otro momento, qué significa la inflación para la política. Pero los dos, a pesar de los escándalos y los problemas, han logrado sobrevivir. Y yo apunto, como otros, al cansancio con la política. Y pienso que quizá lo que no terminan o no terminamos de descifrar sobre estas dos figuras raras que parece que hasta ahora se van salvando de todas, es que no son una continuidad con los anteriores gobiernos de derecha que tenían un mínimo problema económico y se debilitaban, ni con Moreno y Lasso ni con Macri. Estos son la antipolítica. Noboa asumiendo casi que todos los poderes a la patada y Milei gobernando por decreto, aunque le metan vetos en el Congreso argentino, parece que van más allá de los políticos y le dicen a la gente, vota por mí y quédate tranquilo, yo me encargo del resto, no te tienes que preocupar por la política. ¿Qué tanto sentido te hace eso para ir concluyendo? Sí, mucho sentido, digamos, como fenómeno en general, ¿no? Es decir, no es comparable la gestión de Milei con la gestión de Noboa, digamos, ahí yo plantearía, por ejemplo, una diferencia radical. Noboa en la segunda vuelta del 2025, por poner un ejemplo, dictó 7 decretos que en suma son $550 millones en bonos, digamos,
¿no? Claro. Es decir, Novoa utiliza finalmente el meter liquidez en el mercado para asegurar votación, digamos, ¿no? Milei, digamos, todo lo contrario. Pero sí, el fenómeno es ese. El fenómeno es que estas dos figuras, ¿no es cierto?, digamos, Milei, irse contra el financiamiento de la educación pública, entendiendo a la educación pública como un pilar fundamental de la democracia argentina, ¿no? Es decir, eso es un tema indiscutible, ¿no? Y le ha dado muy buenos resultados, ¿cierto? Y lo acabamos de ver ahorita en las elecciones de este fin de semana. Creo que son dos fenómenos que sobre todo no logramos nosotros de entender lo que hacemos lecturas, pero tampoco la oposición. Es decir, yo le veo al peronismo y al correísmo con sus diferencias perdidos cuando les toca enfrentar este tipo de fenómenos, digamos, ¿no? Porque hacen lo que el manual te diría finalmente, ¿no? Es decir, ¿cómo me pongo a una constituyente? Pues revivamos la campaña del no en Chile para oponernos y hacer un paralelismo con Pinochet, digamos, cosa que no tiene ningún sentido. No han revisado las cifras del Latinobarómetro 2024, en donde los ecuatorianos no entienden la utilidad de la democracia. Hay un 70% que dice, a mí la democracia no me sirve. Apelan finalmente un término dictadura que no cabe, ¿no? Entonces, sí creo finalmente que como fenómenos tienen ese paralelismo. Y no solamente ¿cierto? son las banderas, sino las que los enarbolan. O sea, Lagos en ese momento, el más relajoso, Elwin, la vieja política, por lo menos, pusieron caras simpáticas que no saben poner los políticos de ahora. Y cuando se los dices a estos políticos de oposición que tienen que presentarse de otra manera a la gente, no, quieren que seamos unos falsarios, que traicionemos nuestros principios, que esto, que lo otro, que no tan perseguido, no sufrido, bla, bla, bla. Digamos, enarbolaron la bandera de la esperanza saliendo de años de dictadura y sangre en Chile, y acá se les hace imposible. Qué pena, Pedro, que se nos haya acabado el tiempo. Ojalá podamos conversar pronto para seguir ahondando en estos temas. Por lo pronto te deseo un buen resto de tu día martes. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Gracias por la invitación. Doctor. RTP